buenas tardes. Este es Betel Radio, la voz que inspira. Ya saben, estamos en la radio en 100.1 FM, 660 AM, más de 300 retransmisoras a nivel nacional. Además, muy sencillo, quieres escuchar este programa, cualquier programa de acá de Betel. Entras a la página web www.betel.fm, haces clic en vivo y escuchas en vivo el programa, y además puedes ver toda la programación desde las chicas de Entre Notas, en la mañana, hoy día estuve en la mañana en Despierta con Betel, me hicieron despertar más temprano de lo habitual, pero con gozo, y venir acá a ayudar. Hablamos en la mañana un poco de la segunda parte de osteoporosis, así que siempre a disposición de las personas para poder ayudar. Recuerde que este programa, lo que quiero es que esté diseñado para hacer prevención. Así que esperemos poder siempre ayudarlos en estos temas médicos que a veces para muchas personas es complicado y a veces se confunden. Así que aquí estamos para ayudarlos. También nos pueden seguir en las redes sociales, ya saben, en Facebook, en YouTube de Betel, y en el Facebook, Instagram y TikTok de Dr. Olaya. Estamos haciendo transmisión en vivo. Y hoy día tengo el gozo y el privilegio de entrevistar a una colega y además mi hermana en Cristo. Estamos con la doctora Mariela González. Doctora González, buenas tardes. ¿Cómo está usted? Muy bien, doctor. Muchas gracias por la invitación. La verdad que quería conocerlo hace tiempo. Quería mandar un saludo a todos nuestros amigos y hermanos que nos escuchan. Y bueno, encantada de estar aquí con usted. Muchas gracias. Gracias por el tiempo. Y bueno, hoy día vamos a hablar de un tema que seguramente muchos tienen como de repente diciéndonos, ¿y qué es eso? ¿Cómo es eso? Queremos saber más. Así que hoy día yo también voy a aprender mucho, porque yo les voy a contar algo, ¿ya? Yo terminé mi internado en el año 92 y mi especialidad la hice como endocrinólogo de 95 al 97, y en esa época no había mucha cirugía laparoscópica. Así que hoy día vamos a hablar de cirugía laparoscópica, usos y cuándo se recomienda. Nuestra invitada es la doctora González. Ella es ginecóloga, pero también se hacen cirugías laparoscópicas en la parte ginecológica, no solamente abdominal. Doctora, ¿qué es exactamente una cirugía laparoscópica y en qué lo podemos diferenciar en una cirugía normal? La cirugía laparoscópica es una técnica nueva, más o menos 30 años que está ya más ¿Tan viejo frecuente. estoy? Doctora, por favor. Bueno, dígame en la otra parte del mundo. Del siglo pasado. Más o menos. La idea es realizar la cirugía a través de incisiones pequeñas. Hacemos una incisión en el abdomen para introducir una cámara y otras de 1 centímetro a los lados del abdomen. Entonces, evitamos los cortes grandes en el abdomen y evitamos mayor dolor posoperatorio, más días de recuperación. Y lo bueno es que hay un retorno más rápido a las actividades normales. Y se pueden realizar casi todos los tipos de cirugía ginecológica con esta técnica laparoscópica. ¿Y qué diferencia hay entre la cirugía tradicional? Porque algunos dirán, doctora, pero... O sea, estoy pensando yo como médico entiendo, pero estoy pensando en personas que de repente no conocen mucho. Pues dicen, doctora, pero va a meter una cámara en mi barriga. ¿Cómo va a meter una cámara? ¿No? Las cámaras acá de Betel son grandes, pesan no sé cuántos kilos. ¿Cómo meten una cámara dentro del abdomen? ¿Cómo es esto? Cuéntenos, por favor. Son instrumentos alargados, pequeños, que miden 1 centímetro de diámetro, por decirlo así, es larguito. O sea, ¿es como mi lapicero? ¿De ese grosor casi? La cámara es más o menos de ese tamaño o menos, pero largo, de como 40 centímetros. Y nosotros operamos viendo una cámara, una pantalla. Una pantalla, un televisor. Exactamente, como un televisor. Introducimos estas pinzas y esos instrumentos por el ombliguito y por unos orificios de 1 centímetro a los lados del abdomen. Entonces, estos cortes se recuperan más rápido, duele menos y la cirugía se realiza más o menos en el mismo tiempo, dependiendo de la complejidad del caso, claro. Algunos pacientes cuando yo les pregunto, ¿lo operaron de tal cosa? Por ejemplo, del ovario o de las trompas. Sí, me hicieron cirugía con láser, sin corte. Y le digo, ¿pero no le hicieron un cortecito? Sí, pero un puntito, pero que no lo consideran corte. Esa es la gran ventaja con respecto a la cirugía laparoscópica con la cirugía tradicional, ¿no? Que no hacen un corte grande, no es una herida grande, digamos, una pequeña, es un punto prácticamente, ¿no? Claro, el ombligo queda casi como si no hubiera ocurrido nada, ¿no? Y los cortes a los lados del abdomen, en la zona a la derecha y a la izquierda del ombligo y abajo, cerca del pubis, otro corte pequeño, ¿no? Entonces, la ventaja mayor de la cirugía laparoscópica es que no hay que hacer un corte grande como tradicionalmente se hacía antes.
Lo único que requiere un corte grande en ginecología hasta el momento es la cesárea. Después, prácticamente todas las cirugías se pueden hacer vía laparoscópica. Eso es lo bueno. Imagínense que llegue un momento que por cesárea puedan hacer por una cirugía laparoscópica por cesárea. Sería, pues... sería impresionante, ¿no? Pero bueno, entonces la cirugía laparoscópica, se llama así, laparoscópica, es mínimamente invasiva, ¿no? O sea, y yo tengo una experiencia, mi esposa hace unos, no sé, 7, 8 años, le hicieron una cirugía, tuvo un quiste de ovario grande, tuvieron que operarla prácticamente de emergencia. Y lo que a mí me llamó la atención, como les digo, yo no he vivido en mis épocas de estudiante y menos ya bueno, endocrinólogo, ya no entrábamos a hacer operaciones, he visto una cirugía y efectivamente el ginecólogo que la operaba a mi esposa, no la miraba a mi esposa ni el abdomen, operaba mirando la pantalla de televisión. Yo le decía, el doctor se va a distraer. Pensé que estaba mirando fútbol. No, estaba mirando la minicámara que estaba dentro del abdomen. Y por eso unas mini pinzas y unas cositas pequeñas que, bueno, hay que ser muy diestro para esto, pero realmente mi esposa al día siguiente la llevé a mi casa, la recuperación es mucho más rápida, no hubo prácticamente dolor, así que tiene muchos beneficios, ¿no? ¿Qué tipo de enfermedades un ginecólogo puede operar vía laparoscópica? ¿Qué es lo más común de repente que usted opera vía laparoscópica? Bueno, yo soy especialista en el tratamiento de los miomas, que son más conocidos como fibromas, que son tumores benignos del útero. Pero a través de esta cirugía se pueden operar quistes, como le operaron a su esposa, podemos hacer ligadura de trompas, podemos retirar todo el útero, podemos sacar los miomas, incluso podemos operar la endometriosis, que es una enfermedad un poco más compleja. O sea, prácticamente, como digo, todo, solo la cesárea, pero después todo, voy a la laparoscópica. Exactamente, incluso, doctor, ahora hay técnicas más modernas que utilizan solo el ombligo. Es decir, a través del ombligo se utiliza un dispositivo donde se introducen ahí todas las pinzas, la cámara, todo en el ombligo nada más. Imagínense, se llama, bueno, la técnica tiene su nombre que se llama Ben Notes, también se hace por vagina, todo. Ya ni siquiera cortes en el abdomen. Es decir, la tecnología está avanzando tanto que la tendencia mundial es hacer mínima invasión. ¿Hay alguna condición médica que de repente no podría ser vía laparoscópica? Usualmente se pueden operar pacientes con enfermedades crónicas, mientras estén controladas, hipertensas, diabéticas, obesas, con problemas tiroideos. Todo paciente con enfermedad crónica bien controlada puede ser operado vía laparoscópica. O sea, una paciente con obesidad mórbida podría ser operada por laparoscópica también. Sí, sería mejor. Pensando por, claro, porque así la herida tiene menos riesgo de infección, porque el corte es pequeñito. Sí, he visto pacientes que a veces por obesidad mórbida, el cirujano o el ginecólogo de repente que no es un experto en laparoscópica o en cirugía laparoscópica como usted, le dicen, señora, no le podemos sacar los miomas o los quistes hasta que no baje de peso. Pero, bajar 30 kilos pues no va a ser de la noche a la mañana. Pero si se puede hacer con cirugía laparoscópica, mucho mejor, porque como dice usted, un paciente con obesidad, un corte tiene más riesgo de infección en la herida, ¿no? Por supuesto. Y si son diabéticas, riesgo de que haga seromas, infecciones, ¿no? Ajá. Esa es la idea. Entonces, es mucho más sencillo, mucho más práctico y más rápido una cirugía laparoscópica. Claro, el tiempo de las cirugías, dependiendo del caso, puede ser un poco mayor que las abiertas, pero usualmente es el mismo tiempo. ¿Y en algún caso en especial que no se pueda operar por la laparoscópica? Cuando son miomas múltiples, por ejemplo. Hay pacientes que tienen 30 miomas. Entonces, operar 30 miomas vía laparoscópica sería demasiado tiempo operatorio, mucho más riesgo para la paciente. Así que casos de muchos tumores se hacen con cirugía convencional. Digamos que una paciente que se demora mucho en ir al médico y que lo dejan pasar, ¿no? Como suele pasar con mucha frecuencia. A veces empieza con las molestias y van cuando ya la cosa se complica un poco. ¿El embarazo ectópico, por ejemplo, podría ser para cirugía laparoscópica? Por supuesto, porque se ingresa, se corta la trompa y se retira. Es una cirugía de media hora. Doctora, usted lo dice tan fácil que yo ya me estoy animando. No, yo no me puedo operar. Es cirugía ginecológica. ¿Qué cosa es el embarazo ectópico para que las personas nos entiendan? Lo que tenemos que comprender es que el embarazo empieza, o la vida empieza en la trompa, donde se fecunda, donde se junta el óvulo con el esperma. Entonces, este bebé pequeñito viaja hacia el útero y se implanta y se pega al uterito. Entonces, cuando hay problemas en la trompa y no puede trasladarse ese embrión pequeñito o ese bebé pequeñito, se queda en la trompa y crece y produce que se rompa. Entonces, el signo más importante es dolor intenso y sangrado vaginal. Claro, acompañado de un test de embarazo positivo. Y ya el médico que conoce en la emergencia lo va a determinar fácilmente.
Ujú. Ok, ¿y qué señales o qué síntomas pueden llevar a una mujer a que vaya al ginecólogo pensando en una cirugía laparoscópica? ¿Algo en especial? Bueno, usualmente la mayoría de pacientes vienen por sangrados Ujú, y hacemos los estudios y encontramos miomas. ujú. Y bueno, lo programamos dependiendo de cuán grande sea y la vía de abordaje también, porque no solamente la mínima invasión, que es, bueno, mi especialidad, no solamente es vía la cirugía laparoscópica, sino también la histeroscopía, que es a través de la vagina. Muy parecido, con un instrumento pequeño. Ajá. Así que depende del problema en sí para plantear la vía. Solución. Y usted dijo la endometriosis. ¿Cuál es la característica? ¿Qué síntomas da la endometriosis, por ejemplo? Porque algunos pacientes vienen y me dicen, doctor, cada vez que arreglo me duele, debo tener quistes en el ovario, pero ¿el quiste en el ovario duele o es la endometriosis lo más frecuente que duela cuando la mujer está con la regla? El quiste de ovario duele cuando es grande. Es decir, un quiste pequeño, que es una bolsita de agua de más de 3 centímetros, no duele. Cuando el quiste crece 7, 10 centímetros, produce compresión en el abdomen y por eso duele. Entonces, ahora, esto es una enfermedad del ovario. Ahora, la endometriosis es otra enfermedad mucho más compleja. Y en palabras sencillas podría decirles que es la presencia de un tejido que no debe estar fuera del útero, que aparece en diferentes partes de la pelvis. Entonces, cuando hay menstruación, ese tejido produce dolor, sea donde sea que esté. Puede estar en el ovario, puede estar en la trompa, puede estar en ligamentos pélvicos o incluso en el mismo músculo del útero. Tendríamos que explicar un poquito más, doctor, cómo es el útero, ¿me permite? Claro, claro, por supuesto, doctora. Miren, yo explico a mis pacientes que el útero es como una pera. Imaginemos una pera que tiene su cáscara, tiene la pulpa que comemos y la pepita. El útero tiene una capa interna, la pepita, que es el endometrio, un músculo uterino, que es la pulpa, y una cáscara, que es la capa externa del útero. Entonces, el tejido similar a la pepa aparece en otras partes, aparece en el músculo, que es como la pulpa, en la capa externa, en las trompas, en otras partes de la pelvis. Y así es la endometriosis, es un tejido que no debe estar ahí, que produce inflamación crónica. Y el signo cardinal es el dolor menstrual. Duele, cada vez que arreglan duele. Exactamente. ¿No? Eso desde el punto de vista médico le llamamos dismenorrea, ¿sí? Exactamente. Ok. O sea, el hecho que tenga dolor en la regla, difícil que sea un quiste, más seguro que sea endometriosis. En realidad es variable, doctor. Ah, ok. El dolor menstrual puede estar ocasionado mayormente por la endometriosis que compromete el útero o por la endometriosis que compromete otros órganos. Los quistes que duelen son los grandes. Ok. Y cuando regla, duele cuando regla, ¿no? Y también fuera de la regla. Después de la, ok, entonces hay que tener cuidado. Ya eso tiene que ser una evaluación ginecológica para hacer el diagnóstico. ¿Qué cuidado necesita un paciente después de una cirugía laparoscópica para que se recupere rápido, sin complicaciones? ¿Algún cuidado en especial? Usualmente les damos de alta al día siguiente y bueno, van a retomando la dieta progresivamente, porque para que sepan la audiencia, para operar tenemos que introducir gas dentro del abdomen. Entonces este gas, luego de la cirugía se retira, pero puede quedar un poco, entonces hay como que una sensación de que uno está hinchado. Entonces va comiendo de manera progresiva, dieta blanda, dieta completa, luego descansar al menos una semana sin cargar peso, estar en cama. Y luego ya a las 2 semanas prácticamente se sienten como nuevas y regresan a sus trabajos, ¿no? Al mes ya las actividades totalmente O sea que la normales. recuperación es rapidísima. Es sumamente rápida, por eso me encanta. Ajá. Porque si fuera una cirugía abierta, más tiempo hospitalizada, internada y necesita... Porque aunque usted dice una semana de descanso, pero hay gente que a los 2 o 3 días está haciendo sus actividades normales, ¿no? Claro que sí. Depende mucho de cómo maneja el dolor la paciente. Pero la herida requiere al menos unos 3 días, doctor. Es decir, yo siempre les digo una semana y ya luego vas retomando tus actividades dependiendo del dolor. Ok. Lo que pasa es que las mujeres son más valientes, pues Dios nos hizo diferentes y la mujer es más valiente con el tema del dolor. Nosotros los hombres sí somos más cobardes con el dolor, ¿no? Sí, con un resfriado ya están muertos. Sí. Por eso dice que Dios no nos dio la posibilidad de ser no gestar, porque si fuéramos la gestación, el dolor del parto dice que nos moriríamos, pero la mujer sí aguanta y sin ningún problema. Entonces, más o menos una semana y la paciente después de una cirugía laparoscópica puede reiniciar sus actividades normales. ¿No es cierto? Muy Eso bien, es lo que nos sí. ha dicho, una semana. ¿Y qué complicaciones podría tener una persona que se hace una cirugía laparoscópica? En primer lugar, los riesgos de cualquier cirugía. Que le caiga mala anestesia,
que hay una reacción anafiláctica. Los riesgos de cualquier cirugía están también en una cirugía laparoscópica y todo depende mucho de la habilidad del cirujano. Es decir, cuando ustedes deseen hacerse una operación con cortes pequeños, recuperación rápida, tienen que buscar un especialista. Bueno, luego puede haber sangrado, sí, pero hay la posibilidad de hacer, si es que hay alguna complicación en el momento y no se puede solucionar, vía laparoscópica se hace el corte para solucionarlo, ¿no? En realidad, yo más le encuentro beneficios que complicaciones, doctor. A mí es mi pasión la cirugía laparoscópica. Sí, es evidente que es así. Me encanta. Lo que pasa que, a ver, como le digo, yo que soy médico, yo tuve la bendición de poder entrar a sala de operaciones a ver la cirugía de mi esposa. La verdad que la verdad que me ha sorprendido. Yo parecía que estaba viviendo el futuro, en el sentido de que mi esposa anestesiada, los médicos con sus pinzas, sus aparatos, operando a mi esposa en la cama, pero ellos no miraban a la paciente a la herida, sino miraban el televisor, miraban lo que estaban haciendo y lo que estaba pasando dentro del abdomen, porque tienen como dijo la doctora, una cámara, ¿no? Que la cámara inclusive tiene una luz y todo lo demás. Entonces es impresionante lo que la medicina va avanzando cada vez más, como dijo usted, solo falta pronto que la cesárea sea laparoscópica. Imagínense, sería ¿no? complicado. Y lo bueno, doctor, es que ahora ha ingresado al país los robots. Entonces, la cirugía laparoscópica se hace con los robots, asistida por robots. Hay 3 hospitales que tienen, 2 hospitales y una clínica conocida. ¿Se puede saber cómo es esto del robot? Es un aparato tecnológico grande. Lo que pasa es que cuando uno escucha robot significa, o sea, ya para qué queremos médicos, el robot opera. No opera solo el robot. El robot necesita ser dirigido por un especialista. Y se puede operar de diferentes especialidades: urología, cirugía general, ginecología. Todo lo que se puede hacer a través de la cirugía laparoscópica puede ser operado a través del robot que lo dirige una persona, un ser humano. Y esa cirugía con robot, ¿el paciente está en la sala de operaciones o puede estar en su casa o puede estar en otro lado? No. Tiene que estar en sala, doctor. De repente de su casa, doctor, usted está operando, está atendiendo a sus hijos, a su esposo y está operando. No, es que yo creo que va a llegar un momento en que el médico, tengo amigos radiólogos, que ahora cuando yo le pregunto al radiólogo, la vez pasada hablaba con un amigo radiólogo y yo le decía, ¿y tu chamba? Me dijo, no, yo lo hago todo en mi casa porque ahora hay radiología digital. Se toma la radiografía, que ni siquiera es la radiografía clásica, sino es como una foto que de ahí va directo a su computadora en su casa y desde su casa informa. Claro. Entonces, porque ahora todo se sube a un sistema. A un sistema, ¿no? Entonces yo digo, va a llegar un momento que de repente las personas que operan podrían operar de repente hasta a larga distancia, ¿no? Quizá dirigiendo a través de un sistema, un software especializado, el robot podría ser. Podría ser, ¿no es cierto? Pero bueno, ya en los siguientes años, doctor. Doctora, así como avanza la medicina y la tecnología, ya un poco más y desde el celular usted va a poder operar. Ok, bueno, después de una operación, ¿alguna señal, algún signo que pueda un paciente, por ejemplo, vamos a poner que esta semana se ha operado a alguien en una cirugía laparoscópica, algo que le podría preocupar al paciente y que debería acudir al médico? Mucho dolor. Usualmente el dolor se resuelve en las siguientes 24 a 48 horas. Que me refiero básicamente al dolor del ombligo, que es donde se hace el corte más grande. Si hay mucho dolor o sangrado, podría ser un signo de alarma por lo que debe acudir a su médico. Pero en general, como decíamos, hay pocas molestias. Pocas molestias, ¿no? Y eso es algo bastante bueno. Igual, después de una cirugía, en algunos pacientes con cirugía abierta, muchas veces cuando salen de alta salen tomando antibióticos. ¿También se le tiene que dar antibióticos a los pacientes con cirugía laparoscópica? Hacemos el tratamiento con antibióticos antes de la operación para prevenir la infección de las heridas, pero es profiláctico nada más. Es una cirugía que no necesita muchos antibióticos, a no ser que sea una cirugía de un problema infectado. Por ejemplo, un absceso de la trompa que requiera... Absceso es, por ejemplo, que tenga pus en la trompa. Exactamente, como una bolsita de pus en la trompa. Ok, entonces eso sí necesita ya un cuidado especial. Al margen de la cirugía laparoscópica, de la parte ginecológica, otra cosa que a mí me ha sorprendido mucho, que ahora operan apéndices vía laparoscópica. Por supuesto, claro, sí. El apéndice no complicado. Claro, y es también súper sencillo, en 20 minutos ya están
terminando la cirugía de apendicitis, ¿no? Exactamente. Incluso también la vesícula. La vesícula es Así. lo más frecuente para el cirujano. Es como Sí. la cesárea de nosotros. Sí, los cirujanos, la vez pasada la administradora de nuestro centro le hicieron una cirugía laparoscópica. Igual, yo me sorprendí que fue tan rápido y al día siguiente estaba en su casa. Y de verdad que es una gran ventaja porque es menos días de hospitalización y todo lo demás, ¿no? Y La cirugía bariátrica también, la cirugía, laparoscópica. sí, hacen bastantes ahora, la mayoría, ¿no? La mayoría hace cirugía. Muy bien, vamos a entrar al segmento Consulta al especialista. Anótate en lapicero a la mano, anota los teléfonos y ya sabes, estamos con la doctora González, ella es la ginecóloga, especialista en cirugía laparoscópica. Pueden hacer todas las preguntas que ustedes deseen con este tema. Es hora de resolver tus dudas en Consulta al especialista. Llámanos al 01-613-1701, 01613-1709 o escríbenos al 947-246-545. Hablemos de salud con el doctor César Olaya. Esto es Betel Radio, la voz que inspira. Y ya saben, pueden hacer su pregunta al WhatsApp 947-246-545. 947-246-545. O los teléfonos 01-613-1701, 01-613-1701 o al 01-613-1709, 01-613-1709. Saludamos a nuestra audiencia en las redes sociales que nos están siguiendo y ya saben, estamos con la doctora Mariela González. Ella es ginecóloga, especialista en cirugía laparoscópica y la verdad que es impresionante todo lo que ha avanzado la medicina. Así que ya saben, ahora esas cirugías que de repente antes decían la famosa histerectomía, ¿no? Que le sacaban el útero a las mujeres cuando tienen que operar y sacar el útero, era corte, mucho dolor, muchos días de recuperación. Ahora las cirugías laparoscópicas inclusive se hacen por esta vía, la histerectomía. Ya tenemos algunas preguntas en nuestro WhatsApp, doctora. Doctor, buenas tardes, soy Santiago Guzmán, saludos de Santa Anita. Mi esposa fue cesareada hace 3 años y medio y podría hacerse un chequeo con la cirugía laparoscópica. Dios Rey del Universo los bendiga a todos en el Ser Doctor. Gracias. Dios les bendiga también, hermano Santiago. La cirugía laparoscópica sirve para hacer chequeos dentro del útero o dentro de la pelvis. ¿Podría servir? No. ¿Tendría alguna función? No tendría muchos beneficios. Antes sí se hacían laparoscopías diagnósticas, pero ya no se hacen. Ahora solo se ingresa cuando hay una operación o hay que sacar algún tejido enfermo, nada más. No para hacer chequeos internos. O sea, como hablamos de que entra una cámara, no es necesario meter la camarita para ver cómo está por dentro el útero, los ovarios, no hace falta eso. No, sería un gasto innecesario. Y un riesgo también. Y un riesgo, porque se puede utilizar la resonancia, la ecografía para ver cómo está el útero, no necesariamente la operación. Claro, ahora hay otros también procedimientos, como la resonancia, como dijo usted, que puede ayudar mucho a ver este tema, ¿no? Claro. ¿Y ya no se hace la laparoscopía diagnóstica? Ya no. ¿Y por qué? Porque no hay mucho beneficio. Solo se ingresa a mirar y luego se sale. Y es el mismo costo, riesgo operatorio, es decir, preoperatorio, riesgo quirúrgico, alquiler de sala. Es gasto para solo mirar. Entonces, la tendencia actual es entrar para retirar todo lo enfermo. Podría ser diagnóstico y tratamiento a la vez. Exactamente. Okay. ¿Para qué mirar y salir para después operar? Mejor de una vez. Ah, entiendo, claro. Muy bien. Ya saben, amigos, tenemos más preguntas. Doctor, buenas tardes. Dios le bendiga. Excelente programa. Mi consulta es, cada vez que tengo la menstruación, me viene mucho dolor como si tuviera contracciones. Tengo que tomar 2 pastillas para que me pase. Me detectaron 2 miomas de 4 y 2 centímetros y la ginecóloga me indicó que no necesitaba operación, que solo debe ser tratamiento, pero todos los meses tengo esos dolores y tengo mucho flujo. ¿Qué me recomienda? Si hay miomas y síntomas, ya hay indicación de pensar en un tratamiento quirúrgico. Mi recomendación sería, en primer lugar, ver dónde están estos 2 miomas y ver si además de los miomas tienes endometriosis, que es el síntoma que comenta usted, sangrado y dolor, es cardinal de la endometriosis. Hacer algunos estudios. Ok, o sea que podría ser también endometriosis y por eso el dolor. Claro, la endometriosis es la prima hermana de los miomas. Muchas veces están juntos. Ahora, en este caso de la señora que nos pone que tiene 2 miomas, ¿necesariamente hay que operar y sacarle el útero?
No. Y qué bueno que lo comenta, doctor, porque yo soy preservadora de úteros. Yo pienso que si hay deseos de fertilidad, no se debe retirar el útero. Siempre se puede salvar. Podemos tratar miomas, quistes, endometriosis y preservar el útero. Entonces, con los 2 miomas que tiene usted, se puede manejar con medicamentos, hacer un buen estudio de imágenes y planificar un tratamiento sin necesidad de sacar el útero. Ujú. ¿Y la sala de operaciones en cirugía laparoscópica es igual que todas las salas de operaciones y los estudios prequirúrgicos también? Sí, son los mismos. Es como cualquier otra operación. Los Se estudios necesita un equipo. prequirúrgicos. Sí, los preoperatorios son los mismos, Ajá. el corazón y los de sangre. Y se necesita la torre, que es un equipo donde se conectan la cámara, los diferentes instrumentos que se utilizan. Es un equipo rectangular, ¿no? Que tiene la pantalla. Ujú, ujú. Eso es lo único. Ok. Dios le bendiga. Quiero preguntar, el primer día que menstruo tengo cólicos tan intensos que a veces vomito. Me han dicho que no tengo quistes y que mi útero está bien. ¿A qué se debe? ¿Es necesario hacerme una cirugía laparoscópica? Pienso que antes de pensar en operar habría que hacer unos exámenes buscando endometriosis. Ujú. Eso sería lo primero. No recomiendo hacer laparoscopías diagnósticas, es decir, cirugía para mirar, no. Hay que estudiar bien el caso y luego, si es necesario, operar. ¿Y por qué en algunas pacientes cuando las operan le sacan el útero? ¿En qué Cuando caso está se hace? enfermo. Cuando está muy Cuando afectado. está muy enfermo. Por Como dijo. ejemplo, si hay un útero muy grande por la Ah. endometriosis y la paciente no desea hijos, ahí en ese caso se hacen los estudios, se retira el útero y también las demás partes que están enfermas. En una misma cirugía se hace el retiro de todo lo enfermo, todo lo que está con endometriosis. Afectado. Exacto. Todo lo que está afectado. ¿Y por qué a veces cuando hacen histerectomía dejan un ovario? Para que no haya una menopausia brusca, ¿no? Tenemos que entender que la menopausia es el momento en la mujer donde sus ovarios dejan de funcionar. Entonces, si nosotros sacamos los 2 ovarios, bruscamente va a haber baja de hormonas en el cuerpo y va a haber síntomas. Entonces, para evitarlo, dejamos un ovario para que vaya dejando de funcionar progresivamente y los síntomas puedan ser tolerados. Ujú. Entonces, si le van a hacer histerectomía, generalmente dejan un ovario. Se retiran Correcto. las trompas, un ovario y el útero. Correcto. Ya saben, amigos, el WhatsApp 947-246-545 y los teléfonos fijos que pueden llamar para consultar directamente a la doctora Mariela González, ginecóloga, especialista en laparoscopía, es el 01613-1701, 01613-1709. Buenas tardes, doctora. Quisiera saber si con la cirugía laparoscópica puedo reincorporarme más rápido al trabajo que con la cirugía tradicional. Sí, por supuesto que sí. En 2 semanas ya estás completamente bien como para retornar a tus actividades normales. Aunque yo siempre digo que hay que cuidarse un mes. Después del mes ya recién cargas peso, todas tus actividades normales. Pero a las 2 Ejercicio. semanas, Ejercicio después del mes. intenso. Ok. Porque a las 2 semanas puedes hacer baile, hacer gimnasio. Actividades. Exactamente. Actividades físicas. Claro, pero podría regresar al trabajo. Lo que pasa es que en nuestro país mucha gente trabaja de manera independiente, digámoslo así, el día que no trabaja no gana. Exactamente. Entonces, una cirugía laparoscópica, si necesita trabajar, en 2 o 3 días podría regresar al trabajo con algunas restricciones, me imagino. Por supuesto, sí. Por ejemplo, tiene una tienda. Va y está en su tienda, no hay ningún problema. Va a estar sentadita, que no cargue peso y listo. Ujú. Pero si, por ejemplo, trabaja cargando bultos, al menos 2 semanas, para Ok. que no haya dolor, ¿no? Y en una cirugía tradicional, Esto es al mes, incluso cargar peso 3 meses. entonces definitivamente conviene. Claro, si trabaja para una entidad de manera, entiendo que dependiente, entonces seguramente que no se le descuenta el día de descanso médico, pero las personas que tienen pues tratamientos independientes, trabajo independiente, sí le conviene hacer este tipo de cirugía porque es más rápido la recuperación. Sí. Doctor, buenas tardes. ¿Cómo detectar endometriosis y miomas? Tenemos 2 formas de detectar estas enfermedades. A través de una ecografía especializada, que es un mapeo de endometriosis, que es con preparación incluso, y la resonancia magnética, que es un estudio donde entramos a un tubito y te toman imágenes, ¿no? Y luego esas imágenes se evalúan en un sistema de la computadora. Ujú. Entonces, esa es la diferencia. ¿La ecografía también puede servir para detectar miomas? Un mapeo de endometriosis es ecografía, transvaginal y por encima, ¿no? Ujú. Entonces, con eso puedes saber si hay endometriosis. Claro, es una ecografía especializada. Ok, no es examen de sangre, no es que le tengan que hacer algo especial.
Actualmente, doctor, le comento que hay un examen de sangre que están planteando unos laboratorios y en otros países para detectar como un marcador de endometriosis. Es algo súper nuevo, pero no ha llegado todavía al país. Pronto, porque la medicina avanza así de rápido. Sí. Muy bien, amigos, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con la doctora Mariela González, ginecóloga. Hablamos de la cirugía laparoscópica. Ya volvemos con Hablemos de Salud con el doctor César Olaya. Betel Radio, la voz que inspira, 100.1 FM, 660 AM, y en las redes sociales saben que estamos, nos pueden ver, escuchar, en la televisión, 25.1 en HD, también un saludo para todos nuestros televidentes, seguidores en las redes sociales, y ya saben que el teléfono del WhatsApp para las preguntas para nuestra invitada, la doctora González, ginecóloga, es el 947-246-545 y el teléfono fijo 01-613-1701, 01-613-1709. Filipenses 4:6 dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. No solamente es pedir, es agradecer. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Qué tremendo versículo. Filipenses 4, versículos 6 y 7. Doctora, se le ve joven, y por ahí me dicen, la doctora se le ve joven, pero usted ya tiene mucha experiencia con este tema opera mucho con este tema de la cirugía laparoscópica, ¿no? Y tiene mucha experiencia. Sí, lo que más hice en la especialización fue la laparoscopía, y he ido a diferentes cursos a nivel Latinoamérica, ¿no? Estados Unidos, Colombia, Ecuador, Brasil, Costa Rica, perfeccionando la técnica, ¿no? Y operamos alrededor de 6-8 pacientes al mes, al menos. Por lo menos. Vía laparoscópica, ¿no? Y abiertas, porque me especializo en miomas. Entonces, si hay múltiples, yo prefiero hacer una incisión convencional para retirar todo y dejar el útero perfecto para un embarazo. Doctora, la decisión que si es cirugía laparoscópica o abierta, ¿es del paciente o es del médico? Es de ambos. Siempre en la consulta se conversa, y dependiendo de lo que el paciente quiere, de su presupuesto, se le plantean las opciones, ¿no? Y es importante que recordemos el chequeo ginecológico anual. Entonces, a través del chequeo podemos determinar si hay alguna enfermedad en el útero o en los ovarios para poder plantear después tratamiento, ¿no? Recordemos, hermanas, que somos templo del espíritu, tenemos que cuidarnos. ¿Me permite leer un texto? Sí, claro, claro. Aprovechando. Usted es creyente, así que... Por supuesto, yo siempre... Tenemos que ser luz y sal siempre. Exactamente. Justo... A ver. O ténganlo ahí, tenemos una llamada pendiente ahorita. Isabel de Los Olivos, buenas tardes, Dios le bendiga. Buenas tardes, hermano. Quisiera hacer una consulta a la doctora. Acá le está escuchando la doctora. Le escuchamos. Doctora, buenas tardes. Mi consulta es, estaba escuchando que el útero, te hacen una histerectomía cuando el útero está mal o algunos órganos. A mí me han programado para una histerectomía el 13 de septiembre. Por lo que, yo estaba sangrando mucho, siempre estoy sangrando mucho, que eso me lleva a veces a estar hospitalizada por anemia, porque llevo a veces de hemoglobina 4 o 5. Wow. Y también tengo un ovario, que es el ovario derecho, que dice que tengo quistes multitabicados. Ah, ya, entiendo. Y la ginecóloga me dijo que el día de la operación me van a hacer una biopsia congelada.
Y yo quisiera saber, o sea, ¿por qué me quieren sacar el útero? Si es que, no sé, mi útero no está mal, pero sí tengo un mioma pequeño, me dijeron. Lo que es riesgoso es la operación del ovario derecho, ¿no? Que tengo el quiste multicavicado, ¿sí? En Ok. primer lugar, saber qué edad tiene usted. Voy a cumplir 50. Ya, cuando hay un quiste grande, tabicado, de una mujer que está más allá de los 45, 40 años, ya hay riesgo de que pueda tener malignidad. Entonces, es correcto que le hagan una biopsia durante la cirugía. Respecto al sangrado y el útero, como ya usted tiene 50, probablemente no va a tener más hijos. Entonces, en este caso, como sangra mucho y no está funcionando el manejo con medicamentos, sí es una opción retirar el útero. Pero tendríamos que conversar un poco más qué diagnóstico tiene, ¿no? Porque ¿Miomas quizá? habló de un mioma pequeño, pero quizás es un submucoso, es términos médicos. Pero es algo frecuente. A veces hay mujeres que sangran mucho. Y mire, la hermana Isabel dijo, me baja la hemoglobina a 4. Y digo, 4 de hemoglobina. Claro. Uy, Dios es grande porque con 4 de hemoglobina ya es poco probable que uno siga adelante. Pero podrían ser miomas, me imagino que O puede haces- ser adenomiosis, ¿no? Que es Ajá. la endometriosis del útero. Ajá. ¿Qué pasa con esto? Como habíamos hablado, el tejido que está adentro es como la pepa de la pera, está en el músculo del útero, en la pulpa, entonces hace úteros grandes. Entonces cuando menstrua más cantidad y con más dolor. En esos casos se tiene que conversar bien con el paciente para ver sus deseos de fertilidad, porque fuera de eso lo mejor es la calidad de vida. Ujú. Entonces, en ese caso, yo sí le recomendaría que confíe en sus médicos y que acepte la histerectomía, pero igual puede también optar por una segunda opinión, ¿no? De manera privada, ¿no? Ujú. No se va a leer un versículo. Sí, justo yo hablar sobre que somos templo del Espíritu, que está Ajá. en Corintios 6:19. Ajá. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Ujú. Es importante, hermanas y queridas amigas que nos escuchan, que no olviden su chequeo ginecológico. Yo entiendo que el trabajo, la familia es importante, pero es mejor estar bien para poder servir al Señor, para poder estar en paz, sin problemas y poder seguir, ¿no? Un chequeo anual nos puede salvar de muchas complicaciones. Correcto. Irma desde Pisco, buenas tardes, Dios le bendiga. Le escuchamos. Dios le bendiga, doctor. Gracias. Gracias. Una consulta, doctora. Dígame, no sé si ustedes hacen una cirugía laparoscópica. Tengo 2 quistes abdominal. Quistes de ovario. No hacen quiste abdominal. ¿Quiste abdominal? Habría que saber de qué órganos son los quistes. ¿Le dijeron dónde están esos quistes? Están sobre mi ombligo. Mi ombligo está aquí en el medio y hay un quiste que tengo acá, uno grandecito y un chiquito al costado. Podría Está- ser del mismo ovario porque han crecido bastante. Claro, por supuesto que sí. Es que es necesario evaluar el caso siempre antes de las cirugías. Claro, o sea, a ver, es muy difícil a veces que nosotros tengamos una idea clara, por si acaso no estamos evaluando al paciente, no tenemos muchos datos, entonces intentamos orientar a los pacientes. Este programa lo que quiere es ayudar. Entonces, si me dice que le ha salido como un quiste encima del ombligo, yo más pensaría en una diastasis de recto, en un problema de pared abdominal, que bueno, pues tendría que ser evaluada y con Claro. un diagnóstico claro, ¿no es cierto? Exacto. Ok, doctora, dice, mi mamá es adulta mayor y necesita operarse de la vesícula. ¿La laparoscopía es segura para personas de su edad? Bueno, usted no hace supuesto que cirugía, sí. pero usted no hace cirugía de vesícula. No, pero podría orientarle de que sí. Son cirugías que son seguras, Ya. siempre en manos de un experto. Y si invirtamos la figura, si tiene un tumor en el útero o en los ovarios y es una persona de 80 años, es más seguro una cirugía laparoscópica. Claro, por el tiempo operatorio corto. Ajá. Tiene que ser corto en mujeres mayores. Ujú. Claro, porque más Pero riesgo... siempre, doctor, es importante tener el visto bueno del anestesiólogo. Ah, claro, usted no decide, el anestesiólogo es el que da el visto bueno, claro. Da como que claro. su opinión o sugerencias para las cirugías en mujeres adulto mayores. Ok, correcto, es importante porque a veces dicen, el anestesiólogo no me quiso operar, ¿no? El anestesiólogo sí, que opera es el ginecólogo, en este caso, la doctora González, pero si es que hay mucho riesgo, el anestesiólogo dirá, no, es muy riesgoso y qué sé yo. Exacto. Buenas tardes, doctor. Tengo un familiar que le hicieron una laparoscopía y no se recuperó de esa cirugía ni en 6 meses. Seguía con dolor y no podía hacer sus actividades normales. Su cirugía fue hace años, pero aún siente punzadas en el abdomen. Su cirugía fue para disipar algunos quistes y miomas. ¿Es posible?
Que quede Puede ser que le con duelan las dolor. adherencias, Ajá. que pueda haber adherencias, pero habría que evaluar bien qué le hicieron en la cirugía, ¿no? Ujú. Quizá tiene dolores de otro tipo, crónicos de otro tipo, Claro, no necesariamente fibromialgia, por el mioma. no necesariamente por la cirugía, ¿no? La cirugía deja poco dolor, Claro. Entonces podría ser otra cosa. Tiene que ser evaluado este paciente, ¿verdad? sí, de todas maneras. Ok. En las redes nos ponen, con un ovario se puede quedar embarazada a los 48 años y qué estudios se pueden hacer. Bueno, el Señor es el que permite, es el que da la vida. Pero mi recomendación a mujeres mayores de 40 es hacer un estudio de fertilidad y, bueno, que sean orientadas por un especialista en fertilidad. Claro, ahora, quiere embarazarse con un solo ovario. Asumo que no tiene... Sí se puede, por No, supuesto. pero asumo que tiene útero. Ah, claro, asumiendo que ¿No tiene es útero, cierto? doctor. Claro. Buenas tardes, Dios le bendiga. A mi esposa le hicieron una histerectomía el mismo día que le hicieron la cesárea, ya que los médicos estaban esperando que sea parto natural y le vino un sobreparto. Los doctores actuaron de emergencia, pero mi esposa ya tenía programada la cesárea. Es nuestro primer y único hijo. Bueno, es como un comentario. ¿Qué significa sobreparto? Es cuando hacen Cuando sangrar. sangran, por lo que entiendo, lo ideal es la vía natural, ¿no? Que es dar a luz vía vaginal como Dios lo dispuso. Pero en casos que haya complicaciones o no se pueda, se hace la cesárea. Ahora, la recuperación normal de un útero operado es que se contraiga, es decir, se ponga duro y se achique. Acuérdense que el útero crece por el bebé y luego cuando sale se va achicando. Entonces, cuando hay problemas en la contracción, en ese proceso de achicarse el útero y sangra vía vaginal mucho, tenemos que actuar para salvar la vida de la paciente y en algunos casos retirar el útero. Ujú. Doctora, buenas tardes. Una pregunta. A mí me detectaron EPI hace 6 años, pero tuve un dolor hace un mes y el doctor me hizo una ultravaginal, debe ser ecografía, y me dijo que todo está bien, solo que el ovario izquierdo no se veía por las asas que había en el intestino grueso, pero el doctor no me explicó y en este mes me ha venido 2 veces la regla. No sé por qué. Gracias, doctor. A ver, la EPI es las siglas de la enfermedad inflamatoria pélvica. Es una infección de las trompas, puede haber también infección del útero. Eso es independiente a los sangrados. Los sangrados anormales tienen otras causas, pero la EPI no es una de ellas, no es muy frecuente. Entonces, si ha sangrado 2 veces en el mes, mi recomendación sería que acuda a una consulta presencial para que le pidan un perfil hormonal y le hagan una ecografía. Ujú, ujú. Y como dijo antes, ya no se hace una laparoscopía diagnóstica, no se hace una laparoscopía para ver qué tiene. Se hace con ecografía y es suficiente. Exactamente. Los ecógrafos también, la tecnología ha avanzado mucho, ¿no? Ahora hay unos Muchísimo. ecógrafos, pero que son De súper. alta generación. Sí, sí, yo lo veo en mis pacientes cuando hago ecografías de tiroides. Bueno, no hago, sino les pido ecografías de tiroides y hay unos ecógrafos que son súper. ¿Cuáles son los riesgos de la cirugía ginecológica? De la En general. laparoscopía ginecológica, perdón. Bueno, como mencioné, ¿no? Puede haber riesgos intrínsecos a las cirugías, como que no funciona la anestesia adecuadamente o le hay una reacción alérgica. También puede haber sangrados durante la cirugía o, por ejemplo, durante la cirugía que se toque un vaso y sangre. Y, bueno, tener que cortar y convertirla, ¿no? Mayormente es eso. Todo depende mucho de la habilidad del cirujano. Por eso uno tiene que ponerse en manos de un experto. Usted acaba de decir cortar y convertirla. ¿Qué significa cortar? Convertir significa que tendríamos que suspender la cirugía y Laparoscópica, hacerla abierta. Exactamente. Cortar como una cirugía convencional abierta y solucionar el problema en ese momento, ¿no? Como anécdota, cuando lo operaron a mi esposa, que le dije del quiste, empezó a sangrar, ¿no? Y el ayudante le decía al ginecólogo... Conviértela, decía. Conviértala. Yo decía, no me la conviertan a mi esposa, está bien, yo la amo así, no me la conviertan. Ya está convertida, es creyente. No, era que... Que abra la paciente. Sí, no querían hacer una cirugía abierta, pero... Se le puede cuento- solucionar, le doctor. cuento que yo me puse a orar y paró el sangrado. Así que... Nosotros, los que amamos a Dios, siempre le decimos al Señor que nos acompañe en cada cirugía. Yo siempre oro por cada paciente y les digo que si Él no está conmigo, no voy a poder operar. Y el Señor me acompaña. Y eso Siempre. es lo más importante. Por eso, tener un médico que confíe en Dios es otra cosa. ¿Cuál es la desventaja de la cirugía laparoscópica? Desventajas. Casi no hay. Creo que la tendencia mundial es hacer la mínima invasión, cortes pequeños, recuperación rápida y menos dolor postoperatorio. Desventajas. Bueno, una desventaja sería operarse con alguien que no tiene mucha experiencia. Eso es muy riesgoso. Después no. Mayores son las ventajas.
Cuando opera, usted siempre tiene un ayudante, entran dos Se o opera tres. entre 2 o 3, dependiendo, ¿no? Si, por ejemplo, es un quiste, operamos entre 2. Si es un mioma, entre 2. Si es una histerectomía, que es retirar el útero, entre 3. Usted dijo que cuando operan meten aire al abdomen. Exacto. Inflan el abdomen. Se infla el ¿no? abdomen, sí. ¿Y por dónde se va ese aire? Ustedes lo sacan, pero dijo se queda un poco. ¿Y Claro, eso se lo que puede ocurre- eliminar? ¿Se elimina? Lo que ocurre es que se utiliza CO2. El CO2 es lo que nosotros producimos cuando respiramos. Respiramos aire con oxígeno y botamos CO2. Ya. Para operar introducimos al abdomen CO2. Y cuando terminamos la cirugía, a través de los orificios, permitimos que salga, ¿no? Aplastamos la barriguita, pero queda un poco que se absorbe en el cuerpo. Entonces, eso va eliminándose de manera natural en 1 o 2 días. Hay algunas pacientes que tienen más tolerancia a esto. Les duele un poco, como les duele el diafragma, el hombro, ¿no? Dependiendo de la presión. Derecho, ¿no? ¿Es Sí, eso? les duele un poco el hombro. Sí, Por el gas. Algunos dirán, ¿y por qué le duele el hombro derecho? Es un reflejo. Es ¿no? un reflejo. Es un dolor reflejo que con el aire, el abdomen que se distiende, duele el hombro derecho, ¿no? Exactamente. Sí, Pero es algo normal, no se Mi preocupe. esposa me decía, algo me han hecho en el hombro porque me duele. Le digo, Es por el no, gas. Leona, es el gas. Muy bien. Buenas tardes, tengo 54 años. Quiero preguntar a la ginecóloga lo que me pasa es que tengo mucha fatiga. Quiero saber si es la menopausia o la tiroides. ¿Ya ves, doctora? Uy. Nos pone entre los dos. Entre los Ajá. dos. Yo pienso que puede ser las dos cosas. Siempre que hay mucho cansancio, bueno, el doctor es el que sabe, cuando hay cambios de humor, bochornos, más cansancio, menos vitalidad, podría ser los síntomas de la menopausia, ¿no? Ahora, con esa edad probablemente ya hace algunos añitos dejó de menstruar. Entonces, hay mujeres que se demoran en acomodarse a estos cambios varios años. Pero siempre sería bueno visitar a un endocrinólogo para ver cómo está tu tiroides. Claro, hay que hacer una evaluación Completa. Sí, muchas veces examinando al paciente, conversando con el paciente, hay más datos. Nos podría dar una información si que sufre de tiroides o no. La gente muchas veces le echa la culpa a la subida de peso a la tiroides. Entonces, por ejemplo, Lisel dice que es la tiroides, yo le he dicho no, que son los papas fritoides y las chatarroides. Pero el cansancio, además que fatiga puede ser por muchas causas, ¿no? Hay gente que no duerme bien por estrés, va a estar todo el día cansado. Tengo pacientes, como decía mórbida, que tienen apnea del sueño y todo el día no duermen de noche. Bueno, duermen pero no descansan y al día siguiente andan cansados. El WhatsApp para sus inquietudes y preguntas para la doctora Mariela González, ginecóloga, 947-246-545. 947-246-545 y los teléfonos 01-613-1701, 01-613-1709. Dios les bendiga. Un familiar tiene prolapso. Dice que cuando camina le molesta. Claro. El doctor le ha dicho que tiene que operar. ¿Qué tipo de operación o tratamiento debe llevar, por favor? Gracias. ¿El prolapso también se puede operar laparoscópica? No sé. Sí, también. Sí. Ahora se introduce eso que sale por la vagina en el abdomen. Es un poco complejo de explicar, pero vía laparoscópica vemos el útero y lo reposicionamos, lo colocamos cerca de los huesos con una malla y así corregimos el prolapso. Claro, en el caso de prolapso de útero, tienen que saber que hay varios tipos de prolapso. Hay que evaluar cuáles y ver qué tipo de cirugía requiere. Pero cuando ya hay síntomas, hay que pensar en la cirugía. Eso es lo importante. ¿Y qué síntomas habría en el caso de prolapso de útero? Básicamente la sensación de bulto. Y hay un dolor, como que tira, ¿no? Porque el prolapso es como una pelotita que uno siente salir por la vagina. Entonces, si es de vejiga, puede haber retención de orina, infecciones urinarias a repetición y acompañarse de la incontinencia urinaria, la pérdida involuntaria de la orina. Ahora, si es prolapso de útero, básicamente es la pelotita. Y bueno, no me había dado cuenta, Un poco pero complejo. la misma persona nos dice, ¿se puede tratar o se puede dar otro tratamiento que no sea operación? Usted lo acaba de decir, si hay molestias hay que operar. Exactamente. Claro, si También no- el láser. El láser es para casos leves. Ajá. El láser ayuda a tensar los tejidos. Pero en prolapso, propiamente dicho, hay que pensar en un manejo quirúrgico, dependiendo del caso. Ujú. Cada caso es diferente, por eso a Sí. veces nosotros damos una opinión general, no siempre es la adecuada para cada persona, porque como siempre digo, no es, porque les va a pasar seguramente, alguien le pregunta, doctora, mire, quiero que me opere tal cosa, y uno cuando le evalúa, no, esto no es para operar, ¿no? Exactamente. O sea, hay que evaluar muchas veces al paciente. Nos preguntan acá, ¿cuántos días de reposo después de una cirugía laparoscópica ginecológica?
Yo, como me he mencionado 7 antes, días, creo dijo, 7 días al menos, y retomar las actividades a las 2 semanas. Y no hacer peso. Peso fuerte, bastante peso, hasta el mes, pero en realidad depende mucho de cómo manejen el dolor, porque los cortes son pequeños, es decir, no va a haber eventación, es decir, eso no va a haber, porque es pequeño, 1 centímetro, 2 centímetros el corte, básicamente es el dolor. ¿Qué cosa es una eventración? ¿Eso hay en la cirugía tradicional? Claro, la eventración es cuando un órgano del abdomen sale por la zona donde se hizo un corte en una cirugía. Por ejemplo, te operan de una cirugía abdominal y te hacen un corte vertical, ¿no? Entonces no lo suturan bien y por ahí aparece una bolita. Y eso es la eventración de algún órgano del abdomen, sin intestino, ¿no? En la cirugía ginecológica es muy poco frecuente, porque tenemos una buena técnica de cerrar los tejidos, ¿no? Ya eso lo hacemos tan seguido que es muy poco frecuente eventración. Pero sí podría ocurrir en las cirugías abdominales de cirugía general. Claro, en cirugía general es más frecuente, Sí. ¿no? Pero igual, como son pequeños cortes, es difícil que haya una eventración por ahí, por esa Por zona. eso mismo el peso es con el dolor, básicamente, no tanto por las complicaciones de eventración. Dios le bendiga, doctora. Me retiraron el útero y el ovario hace 2 meses. Sigo teniendo dolor y a un grano. No entiendo qué dice todavía. Debe ser vaginal. No lo sé, dice, le retiraron el útero y el ovario hace 2 meses. Tengo 50 años, ¿es normal? Por lo que trato de entender en la pregunta es que luego de la cirugía quizá vía vaginal apareció una bolita roja, que es un granuloma, y eso produce molestias, sangraditos, incluso dolor. Pero bueno, tiene que ser evaluada bien para ver qué solución hay. Usualmente, cuando cortamos el útero, cortamos vasos y nervios. Entonces, algunas molestias puede haber en algunas pacientes, pero no es en su mayoría, es en un grupo seleccionado. ¿Cuál es el tiempo de recuperación de una cirugía laparoscópica? Bueno, 1 semana al menos. Mucha gente Los tejidos se cierran por completo a los 40 días. Los hilos que usamos adentro del abdomen se absorben a los 40 días, pero por fuera, en 1 semana ya está cerrado esa herida. ¿Y hay que sacar los puntos después de una cirugía Sí, laparoscópica? dependiendo de qué hilo se usa. Ajá. Usualmente yo por lo menos uso uno que tengo que retirar a los 10 días de paz y en esa cita aprovecho para ver cómo está la paciente. Claro, su control y aprovecha y le saca los puntos. Claro. Porque algunos tienen miedo de los puntos, ¿no? Un punto. Esa es otra cosa que muchas veces dicen, ¿qué tal tu cirugía? Uy, terrible, me pusieron 10 puntos. Y uno dice, no, me pusieron 1 punto, pero la cirugía laparoscópica es un puntito. Es un punto en cada herida. En cada nada herida, más. o sea, pueden ser 2 o 3 puntos. Exactamente, Ah, que muy- es súper rápido. Muy sencillo, se escucha sencillo, pero bueno, ahí para eso está la doctora, la especialista. Yo acá nomás. Doctor, buenas tardes. Por favor, su orientación. Yo tengo hemorragia uterina, sangro casi todo el mes. Tengo también miomas que han crecido. ¿Qué puedo hacer? Si son miomas que producen sangrados, hay que retirarlos. 3 meses que llevo así y lo mismo tuve en el año 2021. Continúa la pregunta. Ok. ¿Qué edad tiene? No dice, ¿no? No nos dice, pero mire, está sangrando todo el mes. Claro, ya tiene problemas. Los miomas están produciendo sangrado. Entonces hay que evaluarla para retirarlos y ver también tratamiento con medicamentos. Podría hacer cirugía, candidata a cirugía laparoscópica si tiene miomas. Si son múltiples, no. Si son... Bueno, hay que entender también que para operar miomas vía laparoscópica, esos miomas tienen que crecer hacia afuera del útero. Se tienen que estar de la cascarita de la pera hacia afuera, porque si están hacia adentro, vía laparoscópica no podemos acceder fácilmente. Y ahí tendríamos que hacer un cortecito. Ok. Bueno, la cirugía laparoscópica es apasionante. Y algo que yo siempre digo, doctora, cuando uno tiene al frente un médico hijo de Dios, creyente, puede tener la garantía de que le va a decir la verdad. No todo es cirugía laparoscópica. Hay casos que sí, hay casos que no, como le ha dicho la doctora González. Así que yo siempre les digo, busquen profesionales íntegros, ¿no? Íntegros. No, bueno, también tampoco decir, no, por decir soy cristiano y ya, no, sino simplemente que de verdad sean hijos de Dios, como la doctora Mariela González. Hablamos hace un rato, me dice que usted habla muchos idiomas. Sí. ¿En serio? ¿Ha estudiado Sí. usted hebreo, bíblico? Griego, koiné. Ah. El griego he estudiado en el seminario bíblico de mi iglesia, participo de la Iglesia Alianza Cristiana. Ya son, bueno, desde que estoy en el colegio, desde los 15 años, conozco al Señor, igual que mi esposo y mis hijos. ¿Saben orar? Me ganó, doctora. Yo ya estaba chancado cuando conocí al Señor hace 19 años. Hemos estado con la doctora Mariela González. Doctora, ¿dónde la pueden ubicar?
Bueno, yo trabajo con mi mamá, somos 2 generaciones de ginecólogas, ¿En serio? M y N ginecólogas, sí. Ah. Y bueno, nos especializamos en el manejo de miomas, Ajá. todo tipo de miomas, ¿Y todas dónde? las formas. ¿Algún número de contacto, algún WhatsApp? Nos pueden escribir al WhatsApp 958822-653 y vernos en redes sociales como M y N ginecólogas. M-I-N. TikTok, Instagram, Facebook. Ajá. ¿Y usted trabaja con su mami también es ginecóloga? Sí, claro. Ah, mire, mi padre es endocrinólogo y mi hija mayor es endocrinóloga. Esa es la idea, doctor. 3 generaciones. Mi hijita ya está, va a ser doctora, dice. Bueno, yo tengo una nieta de 3 años, de 3 meses, perdón, pero falta mucho. Pero 3 Ya sabe. generaciones, doctor, qué lindo. Qué bendición. Es una bendición. Mariela González, la doctora Mariela González ha estado con nosotros, ginecóloga. El teléfono para que lo puedan ubicar en el WhatsApp 958-822-653. 958-822-653. Gracias a todas las personas que nos han estado escuchando, viendo en las redes sociales, en televisión. Que Dios le bendiga. Gracias, doctora. Bendiciones y gracias por su tiempo. Conmigo será hasta mañana en una nueva edición de Hablemos de Salud con el doctor César Olaya. Pero no se vayan, vienen Shari y Milka sin prisas. Bendiciones.